Pues oye, Juan, uno de los objetivos que yo tenía a la hora de crearme un canal de YouTube y tal, era poder conocer gente como tú y tener charlas así como esta. Así que ya te lo he dicho antes, pero oye, gracias por aceptar la invitación y un placer hoy estar aquí teniendo la charla contigo. ¿Te parece si te presentas un poco? Claro. No, gracias a ti por la invitación. La verdad que muy interesado hablar contigo y un poco contarte lo que hacemos en Salsa y cómo he llegado aquí. Pero bueno, te comento, mi nombre es Juan Barroso, pero yo nací en Venezuela, crecí en Tenerife, fui a la Universidad de La Laguna, allí en Tenerife, y estudié ingeniería del software. Y nada, estuve bastante tiempo trabajando en el mercado español y después tuve la suerte, la oportunidad de irme fuera a trabajar para una startup fuera de España y a partir de allí este es mi quinto país, así que me ha tocado viajar bastante y conocer bastante partes y trabajar para bastantes empresas que ha sido muy, muy productivo. Ok, o sea, tú después de la carrera empezaste en una startup, ¿fue tu primer trabajo? Como mucha gente que sale sobre todo en Tenerife, mi primer trabajo fue trabajar para proyectos de la administración pública. En aquel momento hacíamos administración electrónica y entonces trabajamos para proyectos de temas de automatizar toda la parte que llevaban en manual en procesos automáticos. Mira. Trabajé en 3 empresas haciendo algo muy parecido. 2 fueron empresas más bien grandes, tipo consultoras, que trabajaban con el gobierno. Luego me uní a una startup en Tenerife que estaba intentando hacer un paquete de software que de alguna manera generalizaba, empaquetaba lo que todas las consultoras estaban haciendo en cada administración como software a medida, ¿no? Esa fue mi primera startup y a partir de allí ya me mudé fuera a una startup en Jersey, en la Channel Island. El Jersey, como yo lo llamo, el europeo, el original, no el americano. Ok. ¿Y este cambio de irte de Tenerife a Estados Unidos, por qué fue? ¿Fue porque te llegó la oportunidad laboral o porque tú querías irte allí a explorar un poco aquella tierra? Sí, fueron 2 cosas realmente. Una fue esa sensación de que quería trabajar en otro tipo de proyectos de software que fueran diferentes a lo que podía encontrar en Tenerife. Y otra fue, yo quería mejorar mi inglés, ¿sabes? Y sabía que estando en España no lo iba a realmente mejorar, a llevarlo a un nivel de comunicación fluida, con lo cual pensé que la mejor manera de hacerlo era yéndome fuera y estando, ¿sabes? Inmerso en un sitio de habla inglesa. Genial, genial. Pues a mí me pasó también un poco así, que por tema de querer mejorar mi inglés también empecé a trabajar para empresas extranjeras y yo creo que la mejor forma si quieres mejorar los idiomas es sí o sí practicándolo. Y tú que me comentabas que has nacido en Venezuela y tal, también en Latinoamérica y aquí en España como que está muy bien visto y está muy idealizado, ¿no? El tema de empresas americanas y tal. Tú que has podido trabajar ahí y has podido también trabajar y experimentar la empresa en España. O sea, hay mucha diferencia, es tan bonito como lo pintan. O sea, tú que lo has vivido así en Sí. tus carnes. Sí, eso nos podría dar para una sesión solo de hablar de esto, pero podemos intentar tocar el tema un Por poco. resumir. Sí. Sí, una cosa de lo que comentabas antes, la verdad que yo creo que las generaciones actuales tienen una gran oportunidad de abrirse a otros mercados. Cuando yo estaba en Tenerife, trabajar para empresas extranjeras no era una cosa que existía, ¿sabes? O te ibas o te mudabas, pero la oportunidad de acceder a empresas extranjeras desde España era muy difícil. Así que la verdad que me alegra mucho saber que personas como tú se pueden quedar en el país y aún así tener la experiencia de trabajar fuera. Pero bueno, a un poco lo que preguntabas de... Aquí hay muchas cosas, muchas maneras de verlo. Desde el punto de vista de ingeniería, ¿no? O sea, producto de ingeniería, yo creo que la calidad de la ingeniería que se hace en España y que se hace en otros sitios es muy, muy alta. Creo que la calidad humana, la calidad intelectual que tenemos está a la par de lo que se ve en Estados Unidos, lo que se ve en Inglaterra, en cualquier otro lugar.
La parte que yo creo que es un poco diferente es cómo se ve la parte del business, la parte del negocio. Yo después de otro tiempo fuera, me he dado cuenta de que ha habido startups muy buenas en España con unos productos increíbles, pero lo que les ha faltado es la parte comercial. Esa parte de crecimiento y de, ¿sabes? De realmente hacer un all-in. En Estados Unidos, por ejemplo, se le da muchísimo peso a la parte comercial. Desde muy temprano se contratan lo que se llaman, bueno, dependiendo del mercado, ¿no? Puedes estar en B2C, B2B o dependiendo de donde estés, pero siempre hay esa máquina comercial que se intenta vender todo antes de que esté construido. Y nosotros tenemos, nuestra empresa está fundada, o sea, está back por VCs. Perdón, hay palabras que no me salen en español porque no estoy muy acostumbrado, pero básicamente tenemos Venture Capital, ¿no? Y te das cuenta de que el Venture Capital en Estados Unidos también es muy diferente al que hay en España y en Europa. Aquí se toman riesgos mucho más temprano, mi experiencia es que en España los inversores quieren un negocio como que ya con muy poco riesgo, ¿no? Quieren que esté la cosa bastante probada y claro, si la cosa está bastante probada, ¿para qué quieres ¿sabes? El dinero, ¿no? Obviamente lo necesitas en otro momento para escalar, pero cuando estás empezando un negocio, tú lo que quieres es hacer una inversión a ver si funciona. Entonces yo creo que en esa parte, lo que es la parte de negocio y la parte de inversiones, en Estados Unidos está mucho más desarrollada y tienen es como mucho más agresivo en el sentido de le dan mucha más caña, le ponen mucho más recursos a esa parte. También es una gran diferencia. Qué bueno. Genial. Oye, y por seguir un poco el hilo de tu trayectoria, que me has dicho que empezaste aquí en España en el sector público, luego estuviste en una startup. ¿En esta startup que ya empezaste fue aquí en España o ya fue en América? No, esa startup se llamaba Civilis. Fue un proyecto que salió de un par de empresas de Canarias que querían hacer un producto de administración electrónica empaquetado. O sea, un software que tú solo dieras a la administración o a universidades o a, ¿sabes?, a alguna entidad que necesita hacer tramitación electrónica y lo pudiera, ¿sabes?, comprarlo, instalarlo y usarlo en vez de hacer desarrollo a medida. Esa fue mi primera startup real. Sí. Ok. O sea, entonces ya una vez que te mueves a Estados Unidos y empiezas a trabajar para otra empresa, ¿en qué momento decides o en qué momento ves el momento de fundar tu propia startup? Sí. ¿Cómo es ese proceso de decidir lanzarte? Sí. Hay una cosa que me gusta mucho siempre mencionar, sobre todo a la gente ¿sabes? Que como yo estaba fuera, ¿no?, leyendo. Tú cada vez que ves un caso de una historia, una persona que montó su empresa, todo parece como una línea recta, ¿no? Parece que es como, fue de aquí a aquí, y al final la trayectoria es más bien como algo así, 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 y al final acabas aquí, ¿no? Y eso es lo que realmente pasa. En mi caso, yo realmente, antes de llegar a Estados Unidos, yo me fui a una startup que estaba haciendo gestión de nómina global, que estaban distribuidas entre Singapur, UK y la fundadora estaba en Jersey, en las islas del Canal, entre Francia y UK, unas islas muy pequeñitas que son un paraíso fiscal y pues la sede estaba allí. Y nada, yo me fui allí, la verdad que me encantó el dominio, me encantó el dominio de gestión de nómina porque era súper complicado. Además de eso, estaba el tema de hacerlo multi-country, teníamos, ¿sabes?, gestión de nóminas en varios países y me encantó el dominio, la complejidad sobre todo. Y luego vi una gran oportunidad porque vi que había una gran oportunidad la parte de negocio me parecía muy buena, pero vi que se podía hacer mucho mejor la parte de ingeniería. Con lo cual yo un poco, la verdad que fue trabajar muchas horas, pero un periodo relativamente corto de tiempo me gané un poco la confianza de la fundadora, me convertí un poco en el tech lead de la empresa y eso me permitió a mí empezar a tener más opciones de contratar y tomar más decisiones a nivel de cómo crecer el equipo, con lo cual empecé a crecer el equipo en España.
un poco lo que te comentaba antes, sabiendo que tenemos tan buen talento, yo tenía muy buenas conexiones en Tenerife y realmente estábamos haciendo un producto muy chulo y para mí pues tener talento, top talent y darle la oportunidad a personas de España de trabajar en este proyecto fue bastante interesante, con lo cual nos creamos una pequeña oficina en Tenerife, empezamos a contratar ingeniería y fue un montón de trabajo, pero muy, muy, muy gratificante. Esta empresa fue adquirida por Intuit, que es una empresa muy grande americana. Son los que hacen QuickBooks, TurboTax. Ellos adquirieron, creo que adquirieron MailChimp hace poco también. Entonces, cogieron el producto de gestión de nómina y lo quisieron adaptar dentro de su producto, digamos, internacional. Y con esto movieron a todo el equipo de los que estábamos en Jersey, los que estaban en España, todos se movieron a Londres, con lo cual pasamos a ser parte de a formar parte de esta empresa americana, pero en la sede internacional. Una vez que estuvimos allí, pues seguimos creciendo el equipo, el producto cambió, pasó de ser un producto enterprise a un producto de pequeñas y medianas empresas, pero reutilizamos la parte tecnológica. Ahí aprendí muchísimo parte de gestión, ¿sabes? Ese cambio de startup a... Un poquito. Sí, esa parte de startup a empresa grande fue muy, muy valiosa en mi carrera porque aprendí un poco, pasé de ver la parte de scrappy de startup, que lo haces todo como pueda, a la parte más estructurada de una empresa más grande, con lo cual fue muy, muy rica. Además, empecé a ver un poco lo que te comentaba antes de cómo funciona una empresa americana, esa máquina de business, ¿no? Cómo hacen driving, cómo... tú no te imaginas, ¿no? Pero tú imaginas una empresa de ese tamaño, cuando tú vas a esos meetings y ves que cada semana se están revisando los números, ¿no? Y se tienen forecast y cada semana, y claro, y si la semana se empieza a ir off, hay que volver on track, ¿no? Entonces, es una maquinaria tan increíble de cómo funciona, de conseguir los objetivos de negocio, que en mi cabeza era como, wow, esto es increíble. Después de un tiempo, ya un poco el proyecto internacional me dejó de interesar un poco. Había un plan muy agresivo de ir a muchos países, luego nos quedamos muy centrados en UK, con lo cual un poco, ¿sabes? Me empecé un poco a aburrir. Estaba a punto de irme a trabajar conseguir una oferta en TransferWise, hoy se llama Wise la empresa, que es una empresa que siempre me ha gustado mucho cómo hacen producto, pero en ese momento Intuit me ofreció la oportunidad de mudarme a San Francisco, a los headquarters de aquí y empezar a trabajar en el producto que tienen de Estados Unidos y Canadá. Para mí eso fue una oportunidad única porque primero es uno de los market leaders en gestión de nómina en Estados Unidos, con lo cual el volumen que tiene, o sea, es difícil de imaginarte todo lo que se hace ahí dentro, y me dieron la oportunidad de ser parte de la migración que estaban haciendo de sus propios data centers a AWS, con lo cual es un proyecto muy chulo, ¿no? Muy, muy tecnológico. Bueno. Si se le puede cambiar, eso fue literalmente cambiarle el motor al avión mientras estábamos volando, ¿sabes? Porque no podíamos parar la parte de negocio, teníamos que migrar a todo el mundo. Muy, muy chulo. Y así fue como acabé en Estados Unidos. Y bueno, durante todo este tiempo yo siempre tenía el deseo de emprender, pero nunca me sentía seguro, ¿no? Yo sabía que emprender es costoso, es difícil, y quería como tener las herramientas, ¿no?, necesarias. Una parte era tener algo de ahorro. Cuando yo estaba en Tenerife, realmente mi situación económica no era buena. Entonces, parte de esa emprender era conseguir ahorros que me permitieran tener, ¿sabes?, focalizarme en la parte de negocio sin tener que preocuparme por la parte económica un poco, al menos por unos meses. Y luego una idea que me llamaba la atención. Y claro, durante todo este tiempo trabajando en gestión de nómina, vi una gran oportunidad. Y la oportunidad fue, ¿por qué cada empresa que está haciendo gestión de nómina tiene que construir exactamente la misma infraestructura? Tiene que construir el mismo tax engine, tiene que construir los mismos componentes se construían en cada empresa. Y además de eso, gestión de nóminas cambia muchísimo, la legislación cambia mucho. Tú, si lo piensas, el gobierno gestiona la gestión de impuestos a través de los productos de nómina, ¿no? Si el gobierno quiere incentivar empleo, baja un poco las nóminas, las tasas que se pagan en las nóminas para los employers. Entonces, ¿qué pasa? Es un producto que tiene muchos cambios y todas las empresas están todo el tiempo haciendo los mismos cambios. Entonces, mi idea un poco como ingeniero y de la parte de producto fue, ¿qué pasa si hacemos
una infraestructura que permita abstraer esa parte de legislación, esa parte de compliance, ¿no? Y nos montamos unas APIs de manera que la gente pueda consumir eso y se preocupen solo de construir su producto, en vez de tener que construir toda la parte de legislación y las reglas y todo eso. Y así fue como Salsa nació. Vi ese problema en QuickBooks, Payroll, lo vi en la empresa anterior, lo vi en varias empresas del sector, y fue, mira, yo creo que esta es una buena oportunidad. Así que ya estando en Silicon Valley, pues decidí dar el paso. Uh-huh. Qué bueno. Bueno, has dicho algo que me ha parecido muy interesante, porque yo creo que le pasa a todos los que nos dedicamos al mundo de software, y un poco eso, el síndrome un poco del impostor, ¿no? Que no sabes muy bien si eres válido para dar el paso y emprender por tu cuenta y tal. Y bueno, si tú mismo tenías también esas dudas después de todo el track record que habías tenido por todos los sitios que habías pasado, pues mira, eso también es inspirador. Y comentabas que es bastante complejo el tema de las nóminas. ¿Te refieres a nivel técnico o te refieres más a todo el tema de legislación y que en cada país es distinto? ¿O? Las dos cosas. De hecho, quizás, bueno, aquí lo que hacemos en Salsa hacemos básicamente infraestructura de gestión de nómina, y lo que hacemos es que te damos como piezas de Lego, ¿no? Para que tú te montes tu propio producto de payroll. Uh-huh. Y básicamente lo que está pasando ahora con este tipo de infraestructura es que empresas que antes servían lo que se llama vertical SaaS, ¿no? Por ejemplo, productos que gestionan peluquerías, ¿no? Productos que gestionan restaurantes. Estos productos normalmente te incluyen el tracking de las horas, el clock in, clock out de los trabajadores, te incluyen todo ese tipo de funcionalidades, pero normalmente un propietario de ese negocio tiene que coger todos esos datos, se los lleva a un producto de nómina, calcula las nóminas y se las da a los trabajadores. Lo que nosotros hacemos es a ese cliente, a ese SaaS que hace gestión de software para gestionar restaurantes, le decimos, te vamos a dar las diferentes piezas de Lego para que tú metas en tu producto la gestión de nómina. Con lo cual es un modelo un poquito complejo porque si lo piensas es un B2B2B, ¿no? Salsa le vende a un SaaS que gestiona restaurantes, gestión de restaurantes, que a su vez le vende a la empresa que tiene los trabajadores. Entonces, es un poquito, no es fácil de ver, pero eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, la complejidad viene de dos maneras. Obviamente tienes una complejidad de escalar la parte técnica, y luego tienes una complejidad de construir todas esas reglas de negocio que cambian muchísimo y encontrar los niveles correctos de abstracción. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy típico que un producto de nómina se construye en, no sé, 5 o 6 años y necesitas probablemente entre 7 y 10 millones de dólares probablemente para construir lo básico, ¿no? Entonces, claro, cuando el cambio que estamos dando nosotros es que permitimos que estos productos, estos desarrolladores, otros ingenieros, puedan usar nuestra infraestructura para construir el producto sin tener que lidiar con la parte de legislación o la parte de escalabilidad. Qué bueno. Y vosotros, o sea, a la hora de montar el producto de Salsa, que como has dicho son piezas de Lego que podrían usar diferentes SaaS o diferentes ERP para integrar en su software, ¿por qué no, que imagino que lo pensaréis, por qué no montar, en lugar de las piezas de Lego, montar el Lego? O sea, ¿por qué no montar un SaaS que, digamos, sería como un SaaS horizontal, ¿no? Porque sería las nóminas algo transversal a todos los negocios, ¿no? Sí. ¿Por qué decidisteis enfocarlo en montar una API en lugar de montar vuestro propio SaaS? Muy buena pregunta. Ahí hubo un insight interesante. QuickBooks es una empresa de productos muy, muy buena. Ellos hacen productos muy, muy buenos. Pero cuando estando allí me di cuenta de una cosa. Tú haces un producto que funciona muy bien para las medianas empresas, pequeñas y medianas empresas. Pequeña y mediana empresa significa que tú tienes una experiencia muy sencilla, con un montón de cosas que seteas por default. Intentas reducir al máximo lo que esta empresa tiene que setear. Y payroll gestión de nóminas es una cosa que requiere muchos datos.
muchos datos que colectar, entonces las experiencias son complejas. Tú soluciones lo solucionamos en QuickBooks muy bien para este segmento, pero cuando el negocio quería crecer y quería ir a un segmento más de lo que se llama mid-market, piensas mid-market como 100 a 500 trabajadores, ¿no? Todo lo que hiciste para el otro segmento tienes que deshacerlo. Y me encontré con esta situación en la que arreglabas algo para un segmento y lo rompías para otro. Y el momento que tuve fue, el mercado no necesita un software horizontal, necesita 100 SaaS de payroll que son verticales. Entonces yo en mi cabeza como ingeniero, ¿no? Lo que pensé, digo, oye, si tienes una capa horizontal de infraestructura y puedes construir un montón de experiencias on top, ¿sabes? Que te simplifiquen todo eso para cada segmento. Entonces fue un poco ese momento de que el mundo no necesitaba un mejor producto de software, necesitaba 1000. ¿Y cómo hacer 1000 productos de software? Yo no puedo construir 1000. ¿Qué pasa si le doy las herramientas a los desarrolladores del mundo para que ellos lo hagan? Entonces ese fue el momento de, wait a minute, aquí creo que podemos hacer algo diferente. Qué bueno. Oye, pues creo que a mí también me has desbloqueado alguna idea que tenía ahí. Muy buena, la verdad que muy buena respuesta. Y, o sea, me surgen otras dudas porque, o sea, yo no estoy muy al tanto de los SaaS, de los ERP, cómo se manejan las nóminas y tal, pero un SaaS que sea un ERP que maneje la finanza de la empresa, el HR y tal, ¿no integra ya su propia gestión de nómina? Algunos sí, muchos, la mayoría no. La mayoría lo que hacen es, porque como la gestión de nómina es un producto tan complejo, normalmente lo que hacen estos SaaS es hacer un partnership, con otro producto y hacer que los datos fluyan, ¿no? Pero no se convierte en una experiencia nativa dentro de su producto, sino que Vale. sí, ha habido un par de... nosotros lo que hacemos ahora aquí en el mercado americano se conoce como embedded payroll, ¿no? En gestión de nóminas embebidas, ¿no? Pero hay un caso de uso que, digamos, un predecesor a esta industria que realmente se está creando ahora mismo, que fue empresas como, por ejemplo, Toast, que ellos hacen gestión de restaurantes. Ellos empezaron con un terminal de punto de venta para restaurantes y se han metido y ahora son una empresa pública, los puedes mirar, la verdad que es una empresa bastante grande. Y ellos lo que hicieron en aquel momento, como esta infraestructura no existía, ellos adquirieron un producto muy viejo de payroll, de gestión de nómina, e integraron toda la tecnología dentro de su ERP, ¿no? Un poco dentro de su software. Entonces ha habido un par de casos antes de que esta infraestructura existiera, donde lo que hacían los software era, o podías hacer un partnership y, ¿sabes? Y mandar los clientes al otro producto, pero tú pierdes el revenue, no tienes realmente una fuente de ingreso de ese servicio que estás haciendo un referral, o compraban un producto y lo integraban a nivel tecnológico. O otras empresas fueron un poquito más, una visión a más largo plazo y construyeron su propio producto de payroll, como por ejemplo Square. Square, ellos tenían la parte de time tracking, toda la parte de gestión, y luego ellos construyeron su propio producto de payroll. Entonces, claro, en el pasado o tenías el partnership o adquirías una empresa y la integrabas, que las integraciones de tecnología son muy, muy arriesgadas, o te lo construías tú mismo porque tenías que invertir 6, 7 años y es un producto que es difícil de construir por la complejidad. Vale. Entonces, Salsa, como me has dicho, es un negocio que es B2B principalmente, ¿no? Vuestro cliente principalmente son SaaS, entiendo, ¿no? Son SaaS, ese es nuestro cliente, exactamente. Ok. Y vale, o sea, tú ya tienes el conocimiento, tienes la idea, tienes todo el track record para saber cómo montar la idea. Ahora, una vez que tienes el producto, ¿cómo te da a conocer? Que yo creo que es una de las cosas que más me preocupan a la hora de montar tu propio producto de software, ¿no? Sí, esa es muy buena pregunta. De hecho, tú sabes lo que te dicen, ¿no? Dice, si algo no existe, es porque no hace falta, ¿no? Cuando yo empecé esta idea no existía el concepto de gestión de nóminas en bebidas. Con lo cual yo lo primero que hice fue hacer Product Discovery. Yo después de Intuit me di a mí mismo un año, dije, si un año yo no tengo una empresa consolidada, me vuelvo a trabajar para otra empresa y ya está, ¿no? Todo bien. Entonces yo me di esos 12 meses de plazo para ir de cero a algo, ¿sabes? Que yo considerara meaningful.
Y lo primero que yo hice fue empezar a hacer, empecé a usar, creo que se llama G2, la página, empecé a hacer exploración de cómo podría tener sentido esto. Y lo que me di cuenta fue que había muchos SaaS que tenían lo que ellos llamaban un payroll report. Un payroll report era un documento que tú te descargas donde están todos los payments que tú le vas a hacer a un trabajador, y de ser esos payroll reports se iban a la gestión de nómina tradicional, se metían a mano y se procesaba la nómina. Entonces yo lo primero que hice fue hacer una lista de esas herramientas, empecé a hacer un pequeño análisis, y lo que hice fue en el modelo old school, y me pagué la suscripción de LinkedIn, de LinkedIn, ¿no? Y empecé a mandar correos, y muy duro, porque yo como ingeniero eso no es natural para mí, mandar email y que nadie te responda. Entonces, claro, me metí un poco de lleno en esa parte, y mi goal era, tengo que validar que hay gente que está dispuesta a pagar por esto, o hay gente que está interesada. Y fue muy increíble porque la gente no me respondía. Luego me dije, ¿qué pasa si me creo un website y un dominio? ¿Qué pasa? Me creé el website, un landing page, un dominio, y el número de personas que me respondió incrementó por un 50%, por ejemplo, porque ya la gente veían que parecía algo más serio, ¿no? Otro truco que usé es no intentar vender, pero sino pedirle a la gente ayuda. Mira, quiero tu opinión en esto. La gente le gusta dar su opinión, la gente quiere contribuir a algo. Entonces, con un par de técnicas conseguí empezar a hablar con gente, y algunas personas me dijeron, oye, me encantaría. Y lo que me hice fue, me hice un MVP, que no era ni un MVP, eso por debajo, no tenía realmente casi nada, en una GraphQL API, donde yo podía hablar del concepto. Oye, ¿qué pasa si tienes esta API? ¿Qué pasa si ¿sabes? Tú tienes las horas ya que trabajan y se las metes a la API, yo te doy el cálculo de la nómina. Y así de esa manera empecé a hablar, y conseguí un par de personas que me dijeron que me interesaría. Entonces fue lo que se llama un design partner. Encontré mis primeros, ¿sabes? 2 design partners, que eran personas que estaban dispuestas a trabajar conmigo, a definir el producto, y a cambio ellos tienen pues mucha influencia en el producto que ellos necesitan. En una de estas me monté un avión, te digo, yo estaba de mis ahorros, y me planté en Los Ángeles, donde estaban esta gente, y me fui a comer con ellos, y en todo, o sea, siempre un juego de, o sea, nunca mentir, yo nunca mentí, nunca dices cosas que no son ciertas, pero siempre tienes que tener esta sensación de aparentar de que eres un poquito más grande de lo que realmente eres. Por ejemplo, yo en aquel momento, en teoría, no necesitaba un website, pero tener el website, tener eso, me ayudó. Me busqué una persona que trabajó conmigo en el pasado, que era como mi advisor, entonces esa persona me daba un poco más de credibilidad también. Entonces un poco generar esa credibilidad, y conseguí mis primeros design partners, y ahí empezamos con esos design partners, fuimos bueno, empecé a hablar con inversores, y los inversores, por supuesto, me decían, me gusta la idea, es una nueva categoría, pero me decían, tú no has sido un founder before, no tienes experiencia, y una startup es muy dura. Entonces un poco lo que me vinieron a decir es, si te consigues, deberían ser 2. Me dijeron, deberían ser mínimo 2. Y yo, ok. Entonces lo que me dedico un tiempo a buscar un co-founder. Entonces pensé que es lo que necesitaba, y me di cuenta que yo no sé de la parte de operar startup, no sabía mucho de la parte de levantar capital, con lo cual lo que me busqué fue una persona de negocio que tenía esa parte complementaria. Obviamente las cosas no son otra vez lineal, ¿no? Durante este proceso, de hecho, pasó una cosa muy increíble, que fue, yo empecé en enero, en febrero, una empresa que es competidor nuestro, se llama Chuck, anuncia que han estado construyendo por 18 meses en stealth mode, que estaban, ¿sabes?, haciendo su propia incubación, y lanzan un producto, y anuncia que levantaron 30 millones de capital. Y yo es como, exactamente la idea que yo llevaba meses intentando hacerle shaping, ¿no? Y buscando tal. Por un momento me vine abajo. Digo, ya me quitaron la idea. Siempre tienes esa sensación. Joder, ya me quitaron la idea. Pero todo el mundo me decía, tío, es validación. Sigue para adelante. Te están validando que hay mercado. Te están validando. Si esta gente ya levantaron dinero de inversores, quiere decir que hay o sea, tu tesis es válida. Tu hipótesis es válida. Entonces seguí. Pasó una cosa muy increíble. Me llamó el CEO de esta empresa, que eso es una cosa también muy, muy, muy diferente que pasa en España y en Europa. Aquí es muy fácil que la gente se comunique, o sea,
imagínate que esta situación, el CEO de la otra empresa que acaba de levantar 30 millones me manda un correo y me dice, oye, quiero hablar contigo. Y yo, ok, vamos a hablar. Le cuento un poco mi background, le cuento un poco muy abiertamente lo que yo estaba intentando hacer, sabiendo que ellos somos competidores. Y este señor me dice, oye, nosotros tenemos capital, ¿qué pasa si te vienes a trabajar con nosotros? Y claro, un puestazo, y te damos el capital y montas tu equipo. Básicamente te vamos a hacer funding. Y como yo sabía, la parte que yo quería, Salsa es un producto internacional. Nosotros corremos nóminas para Canadá y Estados Unidos y nos vamos a expandir a otros países. Entonces, a él le gustó mucho esa idea. Ellos no tenían ese conocimiento. Me dice, mira, yo te fundo, te doy una división para que la lleves tú y montes tu equipo y hagas esto. Obviamente, te encuentras en un momento de tomar una decisión importante porque dice, tengo nada, me puedo ir con una empresa que tiene experiencia, que tiene el dinero y tal, y a nivel de carrera, un salto bastante importante para mí, o sigo haciendo esto, ¿no? Y, y muchos, mis amigos, la mitad eran, tío, ¿qué haces? Agarra ese trabajo que no vas a tener esa oportunidad. Y otra gente me decía, pues yo no lo cogería. Entonces, al final decidí seguir con salsa y un poco fue porque miré para atrás y miré si ¿qué me va a dar más remordimiento? ¿Sabes? Incluso porque yo sabía que quería emprender, veía la oportunidad. Para mí fue muy importante darme cuenta de prefiero fallar intentándolo que tener un suceso, ¿no? En con esa otra empresa, pero con la duda de qué hubiese pasado si hubiese seguido con la empresa. Entonces, al final decidí seguir con salsa y nada, de vez en cuando todavía hablo con el CEO de la otra empresa, somos competidores directos, pero intentamos hablar y cada uno mantiene las cartas, ¿no? Close to the chest, como se dice, pero eso fue también un punto de inflexión bastante grande en la empresa, que salsa podía no haber existido, pero seguí adelante. Y bueno, una vez que tuve los primeros dos design partners, construimos el producto, levantamos capital. Yo tenía mucha gente que era muy buena en la parte de gestión de nóminas que conocí trabajando conmigo en la startup anterior y en QuickBooks, en Intuit. Y pues tenemos un núcleo muy fuerte. Y uno de los problemas de gestión de nóminas, construir un MVP es demasiado grande. O sea, el MVP de Payroll puede llevarte, si sabes lo que estás haciendo, 2 años construir. Entonces, conseguimos el capital, contratamos a las personas para acelerar un poco ese 0 to 1, ¿no? Del MVP. Y eso fue, ya estamos en verano de 2021, con lo cual ya conseguí mi co-founder, validé, conseguí design partners, levantamos capital, empezamos a contratar a las personas en verano, que otra vez parece que tenemos un equipo genial, pero cuando conseguí el dinero de los inversores y empecé a decir a la gente, oye, ¿te vienes? Todo el mundo que me había dicho que sí, es que me acaban de dar un aumento de sueldo. Y entonces, claro, y yo fui como, mierda, ¿ahora qué hago? Yo le dije a los inversores y a mi co-founder que yo podía montar un equipo muy bueno. Obviamente al final fue hablando con la gente, desde que uno dijo que sí, el otro creó un efecto ahí, ¿sabes? Donde una persona veía que una persona muy buena se unió al equipo, más otra, más otra, más otra, y al final montamos un equipo de 10 personas increíble y en noviembre del 2021 realmente empezamos todo ese prototipo que yo hice, lo hicimos una bolita, lo tiramos y construimos realmente lo que es Salsa hoy. Pero bueno, ya como verás, para llegar a esos primeros clientes fue prototipado, vender, conseguir esos design partners que se llaman aquí un poco, ¿no? Y ya evolucionar en lo que es la parte del MVP. Qué bueno. Has dicho un montón de cosas muy interesantes y lo has contado y lo que tú dices parece fácil. De hecho, bueno, las primeras formas que tuviste de contactar fueron como las más sencillas, ¿no? Las primeras que piensas, puerta fría, ¿no? Y crearte una landing page para empezar a captar clientes. Bueno, de hecho, la del LinkedIn Premium ha sido la que yo he usado para contactarte a ti. Sí, Así que funciona. funciona. Y algo que has comentado también, que me parece interesante, es que eso también es algo que, bueno, yo creo que todo el mundo lo piensa, que si tienes una idea y no existe, como tú dices, es que quizás no hay mercado para esa idea, ¿no? Y tú pues seguiste adelante con eso. Y bueno, al final cuando empezó la competencia, en realidad la estabas validando, aunque a priori podía parecer algo negativo, ¿no?
Qué bueno. Exacto. Pues bueno, de hecho eso también pasa un poco en los negocios tradicionales, que a lo mejor hay un restaurante que le va muy bien y al lado justo le abre otro restaurante y tú dices, ¿por qué va a abrir aquí un restaurante si hay otro al lado? Y al final, si hay gente, pues genial. Sí. O sea, Totalmente. Hay una cosa ahí que es la pregunta, ¿no? Del millón. Y te digo, para mí no fue fácil tomar esta decisión, ¿no? Pero ¿qué importa más, la idea o la ejecución? Yo creo que las dos cosas importan, pero yo creo que la ejecución es lo que realmente hace una gran diferencia. Yo tenía la idea, yo sabía cómo construir el producto y a mí algunas personas me decían, te vas a buscar un cofundador y vas a ir 50%, 50%. Decía, ¿por qué? Y yo, mira, la ejecución va a ser tan difícil y va a ser tanto trabajo que yo quiero empezar con mi cofundador a partes iguales, porque yo espero que él trabaje muy duro también y no pasa nada, ¿sabes? No, yo creo que a veces nos quedamos demasiado como, oh, mi idea, ¿no? Y la idea es lo más importante y realmente una idea sin ejecución vale cero. sí. O una idea mal ejecutada también. ¿Sabes? Entonces, yo creo que ejecución tenemos que aprender a valorar más la parte de ejecución. Sí, sí. Bueno, pero ahí también el ego te puede jugar una mala pasada, ¿no? Es decir, joder, mi idea me lo he currado Sí. yo, pero sí, totalmente. Una idea si no la valida y no la ejecutas, no vale nada. Entonces, con lo que has aprendido y de la forma que has lanzado Salsa y tal, si ahora yo te digo que quiero lanzar un producto de software, ¿qué consejo me darías o cómo me dirías que empezara? ¿Qué es lo que recomendaría? A ver, ¿qué te diría? Complicado, ¿no? Lo primero que te digo es, y me pasó a mí, ¿no? Cuando tú piensas en un producto de software, tú empiezas a mirar cómo puedo tener éxito, ¿no? Y empiezas a buscar una receta. Buscas una receta, ¿no? ¿Cómo es la receta de vender al primero? ¿Cómo es la receta de cómo? Y al final lo que yo he aprendido es que hay 1000 maneras de hacerlo. No hay una receta. Y es un poco que encuentres lo que funciona para ti, que se alinea con tu fortaleza, de manera que puedas jugar con tu fortaleza en vez de jugar buscando lo que no es natural para ti. Entonces, yo creo que esa es una. Que sepas que hay 1000 maneras de hacer funcionarlo, no hay una, y no te excepciones con la manera perfecta. La segunda yo creo que te diría es que te busques si eres un founder que eres solo, ¿sabes? Que te busques a alguien, un support network, ¿no? Alguien que te dé soporte. Y yo creo que hay una cosa que se hace muy bien en Estados Unidos, la gente está muy abierta a networking. O sea, yo tengo otro CTO con los que yo les escribo y tengo cada cuarto una llamada de 30, 45 minutos que ellos están en empresas más avanzadas a donde estoy yo y ellos me ayudan. Y yo intento darle lo mismo a otra gente que está en otras etapas porque es darle soporte a la comunidad. Y yo creo que en España no es muy común, al menos antes no lo era, que tú tengas estas llamadas de networking que no hay una agenda, ¿sabes? Vamos a hablar de cómo te va el negocio, qué ayuda necesitas. Y quedas 40, 45 minutos, hablas de eso y todo bien. No es mi amigo, es sencillamente parte de mi network. Eso yo creo que es una forma que te diría. Yo, por ejemplo, empezando fue duro porque yo estoy acostumbrado a trabajar con personas y para mí sentarme 8 o 10 horas a trabajar en un producto que no existe, la carga psicológica es muy dura. O sea, no es fácil. Porque había días que no mandabas 40 outreach y ninguno te responde. ¿Sabes? Es como... Entonces, yo, por ejemplo, me uní a una comunidad que se llama Be On Deck, en la que, aparte de darme soporte de cómo montar una empresa, ¿no? Tenían charlas y esas cosas. Una cosa que nunca pensé que yo iba a hacer y era tienen estas deep sessions en la que el cual 20 personas se unían a un Zoom. Por cierto, esto fue durante COVID, con lo cual las dinámicas eran un poco diferentes, ¿no? Pero 20 personas nos uníamos en un Zoom a trabajar y básicamente lo que hacíamos era, hey, buenos días, 5 o 6 personas decían lo que iban a hacer y ellos hacían un poco la técnica del pomodoro, ¿no? De 20 minutos de focus, 5 minutos. Y básicamente yo lo que necesitaba era sentirme un poco acompañado, sentirme que había otras personas que estaban haciendo cosas parecidas a lo que yo estaba haciendo. Y me metí en el Zoom, 20 minutos hacía mi cosa, parábamos, había una pequeña conversación con otras personas y luego seguíamos otros 20 minutos y así lo hacíamos 4 veces. Con lo cual yo lo que necesitaba era un poco de gente a mi alrededor con lo cual poder hablar, con lo cual hacer, contarle alguna idea y que me dieran feedback. Yo creo que ese support network es muy importante y lo tendemos a menospreciar. Qué bueno, qué bueno.
Pues sí, de hecho yo, tema de networking, yo creo que en España no se lleva tanto. Y yo algo que echo de menos, de hecho, una de las razones también por las que hice el canal fue un poco para darme a conocer y que la gente te pueda llegar a ti, porque eso, si a día de hoy tú quieres lanzar un producto de software y tal, también yo creo que es importante la confianza, ¿no? Que tú demuestres, porque si no, no sé, no te conoce nadie y tú quieres presentar tu software, es complicado. También te pasó a ti un poco cuando tú fuiste a los inversores y te dijeron, si tú no has fundado nunca nada, ¿no? Pues yo creo que también es importante esa parte. Oye, y una parte que, bueno, hay dos cosas que todavía me queda curiosidad por saber de Salsa. Ya has explicado cómo conseguiste esos primeros clientes y cómo validaste la idea, cómo arrancaste. En ese punto, ¿cómo te expandes? O sea, ¿qué técnica usas para conseguir más clientes o cómo lo haces en ese punto? Muy buena pregunta. Esa es una cosa que yo no sabía nada y que he tenido que aprender. Yo creo que lo importante, lo primero es tener una pequeña idea de las dinámicas que se mueven en el mercado. Lo que se llama B2C, ¿sabes? Business to consumer, es muy diferente de business to business. Y nosotros, por ejemplo, estamos en lo que se llama un enterprise sales. Básicamente nosotros vendemos contratos enterprise en lo que, ¿sabes? Como tienes que hacer la integración y todo esto, son contratos que llevan bastante tiempo en cerrarse. Date cuenta que cuando una empresa grande contrata una empresa de infraestructura como la nuestra, ellos están pensando en un time frame de 5 o 10 años trabajando juntos o incluso más, ¿no? Y entonces esos contratos pueden llevar, o sea, yo no lo sabía, pero es bastante común que Enterprise Sales necesiten 6 meses para cerrar un contrato. Entonces, claro, lo primero es que en poco empiezas a entender qué tipo de sales process tienes que llevar. Hay un libro que a mí me encanta, se lo recomiendo a toda la gente que quiere emprender, a fundadores, que se llama Founder Led Sales. Es básicamente cómo llevas un proceso de ventas de cero y lo escalas hasta que puedas contratar a personas. Hay un error muy común de que contratas gente de sales, de ventas muy temprano en el proceso. Entonces, tú lo primero que tienes que intentar hacer es detectar cuál es lo que se llama el ICP, el Ideal Customer Profile, which básicamente tienes que entender quién es la persona que decide y compra tu producto. En mi caso, por ejemplo, encontré que básicamente, aunque el desarrollador es una pieza muy importante en decidir qué gestión de nómina en bebida elegir, o sea, contribuye, la persona que decide si se hace o no se hace es normalmente el VP de producto o el Chief Product Officer o otro cofundador, dependiendo del tamaño. Entonces, lo primero que tienes que hacer es un poco detectar cuál es tu ICP, porque a partir de ahí puedes empezar a entender cuál es el proceso de venta y a quién tienes que ir y cuál es el mensaje que a esa persona le importa. Entonces, sí, yo te diría, el libro Founder Led Sales es un libro muy bueno que habla un poco de un proceso de cómo ir de 0 a 10, digamos, en vender tu producto. Genial. O sea, que la parte de expandirse y de obtener nuevos clientes, ¿la llevó el departamento de ventas de Salsa? ¿O? No, de hecho, normalmente Founder-led Sales es básicamente los fundadores se recomienda que sean parte del proceso de venta durante los primeros. Si lo piensas en temas de milestone, ¿no? De una empresa, si tú eres una semilla o más o menos, tú lo que estás intentando validar que tienes un proceso repetible. Entonces, se recomienda no contratar a gente de ventas hasta que no llegas a la serie A, que es cuando se supone que tienes un proceso que se puede repetir. Entonces, para conseguir más clientes, digamos que consigues los primeros 2 design partners, dependiendo un poco de B2C es diferente de B2B, es diferente de Enterprise, pero imagínate que en nuestro caso, nuestro trabajo ha sido ir de 2 a 10 a 12 clientes y un poco hacer hammer de ese, ¿cuál es ese ICP? ¿Cuál es el mensaje que resuena? ¿Cuáles son el value proposition, ¿no? Del producto? Pam, pam, y seguir en eso. Y una vez cuando llegas a 10, 12, tienes como un framework que te permite hacer esto más repetible. Entonces tú normalmente como si son 2 fundadores, normalmente uno se dedica más a la parte de ventas, el otro no. Yo, por ejemplo, mi cofundador hizo mucho la parte de ventas y yo me unía a las llamadas para coger feedback de producto. ¿Cuáles son las features que ellos necesitaban? ¿Cuáles son las cosas que necesitan? ¿Qué es lo que importan a ellos? Y yo traía ese feedback a la parte de producto
para seguir desarrollando, mientras que él llevaba bastante lideraba la parte de venta. Vale. Más recientemente contratamos una persona de Business Development que nos ayuda un poco ya a empezar a replicar este proceso a escala. Ajá. Y después de eso contratamos lo que se llama un BDR, que es un Business Development Representative, que es una persona que lo que hace es hacer scouting, ¿no? del mercado, empezar a hacer mapear en base a los ICP y los perfiles que nosotros le dimos, empieza a mapear y con eso empieza a hacer outreach a través de email, LinkedIn. Entonces ya empezamos a escalar un poco esa parte. Un montón de herramientas que te pueden ayudar. Hay una herramienta que se llama Apollo, que es para gestionar email, te consigue los contactos de las personas que sabes de otras empresas, que es muy, se usa muchísimo y es muy interesante. Qué bueno. Y entonces en Salsa, ¿cuál es la forma que tenéis de monetizar? O sea, ¿hacéis un contrato con el cliente o cobráis por uso de la API o cómo funciona? Sí, la manera de monetización es a través de uso. Básicamente nosotros tenemos un platform fee, tenemos un precio base que cubre un poco la parte, ¿sabes? El deployment de customer support y de esas cosas que ayudamos. Y luego, que es realmente pequeño, ¿no? Pero luego lo que hacemos es que alineamos los incentivos de la plataforma y nuestros incentivos. Y es por cada empresa que se suscribe al producto y por cada trabajador que se le paga. Es un fee en función de las nóminas que se pagan y de las empresas que se han suscrito. Genial. Y un poco a nivel técnico y de infraestructura, ¿puedes contar un poco qué lenguaje o qué framework o si estás usando AWS también para el tema de servidor y tal, cómo lo tienes montado? Sí, totalmente. Cuando elegimos la parte tecnológica intenté buscar un balance entre las cosas que yo sabía del equipo que quería contratar, que teníamos experiencia, y intentar hacerlo un poquito interesante a nivel de ingeniería para la gente que se unía, porque yo sabía que mucha gente venía de Intuit, que estaba, como se dice, itching, ¿no? Tenía muchas ganas de probar nuevas tecnologías. Entonces, elegí en la parte de backend, corremos en Java, pero elegimos Kotlin como lenguaje de programación. La verdad que estoy muy contento con la decisión. Kotlin ha sido un lenguaje muy chulo de trabajar, muy powerful, ¿sabes? Mucha flexibilidad y la verdad que a todo el mundo le gusta mucho. A nivel de cloud, sí elegimos AWS para la parte de infraestructura y utilizamos un poco infraestructura como código. Para eso hemos estado haciendo un experimento con CDK, que es la librería de Amazon para hacer la parte de infraestructura. Y luego a nivel de API, realmente nos decidimos usar GraphQL, porque como tenemos tantas experiencias de usuario y queríamos bastante flexibilidad para poder experimentar, como te comentaba, ¿no? La idea es que si tú eres un producto de payroll sirviendo a mid-market y un producto de payroll sirviendo a la pequeña y mediana empresa, esas experiencias tienen que ser diferentes. Entonces GraphQL nos da esa flexibilidad para construir dinámicamente esas, ¿sabes? UI, para poder hacer la parte de data fetching, ¿no? Con más flexibilidad que con REST. Con REST normalmente necesitas una capa intermedia, ¿sabes? Para poder hacer el stitching de los datos, un poco lo que se llama el backend para frontend, ¿no? Entonces nosotros tenemos esa capa de GraphQL que nos ayuda a evitar esa complejidad. Y luego en el frontend, porque nosotros, como te comentaba, tenemos piezas de Lego, una de las cosas que hacemos también, le damos componentes con un SDK a los desarrolladores. Entonces también tenemos esos componentes que tú puedes embeber en tu plataforma, que se configuran con tu branding, con tus colores, para que se integren. La parte de frontend está hecha con React, un poco la parte de Apollo Client y todo el tooling de Apollo para GraphQL y TypeScript. Bueno. ¿Y esto fue en qué año empezaste a desarrollar el MVP y tal? Realmente empezamos te diría octubre, noviembre, en diciembre del 2021.
Vale, no, te lo pregunto como cada día está saliendo un nuevo framework o una nueva tecnología y tal. Si a día de hoy lo montases, ¿crees que estás contento con las tecnologías que has elegido y tal o cambiarías algo? Sí, hay un par de cosas que cambiaría. De hecho, te diré que volvemos otra vez que las cosas no son lineales, ¿no? Una de las decisiones que tomamos, nosotros empezamos utilizando un framework de Xperia para GraphQL. Básicamente te montó una capa de controladores para exponer los endpoints de GraphQL. Y ese framework nos obligaba a utilizar la parte reactiva, el reactive de Java. Eso fue una decisión muy mala. Nos costó tiempo y esfuerzo, pero tuvimos que cambiar toda la infraestructura para movernos de Reactive al modelo de thread clásico, porque Reactive en Java fue una muy mala decisión realmente, porque estábamos usando Kotlin con Reactive. Esa combinación tenemos un montón de problemas. Entonces al final decidimos irnos de la parte de Reactive y quedarnos con Kotlin y utilizar la parte, ¿sabes?, de asíncrona de Kotlin que funciona bastante bien. Entonces, eso fue una decisión que ya revertimos, pero que un poco me arrepentiría, que no volvería atrás. Y además me he dado cuenta ya con las nuevas versiones de Java, ya vienen con los hilos virtuales y estas cosas que van a hacer todo mucho más fácil. Así que te diría que yo no recomendaría a la gente utilizar la parte reactiva de Java porque creo que no le queda mucha vida y las librerías son muy maduras. Eso es una cosa que definitivamente cambiaría. Luego nos cambiamos del framework de GraphQL de la librería de Xperia, nos cambiamos a la librería que utiliza Netflix, que se llama DGS. No sé lo que significa un poco el nombre, pero bueno, esa librería va bastante bien y para montar GraphQL server, la verdad que nos ha funcionado bastante bien. Definitivamente volvería a trabajar con ellos. Y luego, ¿qué más? Nosotros empezamos con una base de datos de grafo, porque tenemos un par de ideas interesantes que se llama Neo4j. Y la base de datos es muy potente, las queries es una basada, como la parte de ingeniería es muy fácil hacer queries, hacer queries en el grafo es una pasada, pero la parte operacional de operations no es muy buena, con lo cual realmente movimos a Postgres con Aurora en AWS, porque creemos que la parte operacional de operations es mucho más estable y madura. Eso fue otro cambio que hicimos, que si volvería en tiempo, pues me los ahorraría. Qué bueno. Bueno, justo he visto hoy un ranking de las bases de datos que más le gusta a los desarrolladores y era Postgres. Postgres está muy bien. Ha cogido mucho mercado y tiene muchas herramientas muy chulas, muy potentes, mucha flexibilidad. Y cuando le metes a eso una base de datos tipo Aurora, que está gestionada por AWS, que no tienes que hacer replicación a cross regiones, sin hacer nada, es increíble la cantidad de esfuerzo que te ahorra. Qué bueno. Y tú como CTO, que es tu posición actual en Salsa, ¿no? O sea, ¿qué hace un CTO? ¿Tú a día de hoy desarrollas, tocas código o estás más en la parte de negocio, operación y tal? Sí. Te diría que mi principal trabajo es estar donde haga falta. Y un poco como CTO y cofundador, realmente mi trabajo es asegurarme de que todo está yendo bien. Entonces, mis roles, si nos ponemos a usar acrónimos para describir tu rol, realmente en el entorno de startup de aquí de Estados Unidos sería CPTO, que es el Chief Product Technical Officer. Yo llevo la parte de producto y la parte técnica. Pero normalmente lo que hago es moverme mucho a la parte de, priorización, producto, y esa parte hago mucho trabajo allí. Luego, en la parte de arquitectura y eso, normalmente intento crear un poco la visión y dónde queremos ir. Yo empecé picando código, pero muy pronto, como tenía un equipo con tanta experiencia, hay personas del equipo que han trabajado conmigo por 10 años ya. Entonces, realmente la parte técnica es más proveer, guidance y dirección, porque el equipo es muy bueno. Y luego la parte de producto hago bastante, aparte de priorización, visión y crear un poco los insights que el equipo pueda trabajar. Y luego también hago un poco en la parte comercial, en la parte de llamadas con clientes, porque un poco estamos intentando definir el proceso de ventas también. Entonces, actúo como un poco experto de producto, ¿no? En esa categoría. Entonces, realmente yo estoy un poco lo que llamo all over the place,
pero intento un poco, ¿sabes? La parte técnica, proveer dirección, priorización y un poco traer algunas ideas así un poco más. Por ejemplo, yo propuse hacer una base de datos de grafos, la idea no fue bien, aprendimos un montón de cosas y probablemente esa base de datos de grafos la vamos a utilizar en una parte del sistema, pero no en toda. Entonces, ahora otra cosa que estoy mirando es cómo utilizamos la inteligencia artificial generativa, ¿no? Los LLM en el producto. Entonces, un poco miro esa parte. Y luego hay una parte de como CTO que es lo que menos me gusta, pero alguien tiene que hacerlo, que es la parte de evaluar proveedores y la parte de SOC 2 y toda esa parte de compliance, que alguien tiene que hacerla y pues como no tenemos ese rol todavía, pues la hago yo. Muy bueno. Pues, o sea, sí, en Estados Unidos sería CPTO, pero bueno, aquí en España sería como que va apagando fuego donde haga falta, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, mira, es una cosa que los americanos son muy buenos. Ellos agarran algo que es muy trivial, le ponen un nombre muy, muy bonito, muy tal, y ya está. Suena sí, ya está, todo ¿no? mejor. Exacto. Y luego vamos nosotros y lo copiamos. Sí. Pero... Guay. Y oye, buscando información de Salsa, vi que levantaste una ronda de financiación, ¿no? O sea, no sé si puedes contar cuánto fue y cómo es. O sea, si yo tengo un producto y quiero levantar una ronda, ¿cómo funciona? ¿Tienes que ir tú o cómo? Así de forma resumida. Sí, nosotros hemos levantado 2 rondas y la verdad que la empresa está muy bien financiada. Y un poco lo que te diría es, en cada etapa de la ronda de financiación se espera una cosa diferente. Entonces tienes que saber en qué etapa estás y dónde quieres dar. Por ejemplo, la primera ronda de financiación, lo que tienes que tener es una idea, a veces tienes que tener un prototipo, algo que demuestre que eso tiene sentido. En B2C a veces tienes que tener un poquito de atracción, a veces no. Y luego, a medida que te vas mejorando, no mejorando, a medida que vas progresando, en cada etapa, con cada ronda, tú tienes que hacer un poco de risking, o sea, de quitar riesgo del negocio. Por ejemplo, con mi primera ronda, yo lo que quería validar era que podía conseguir realmente convertir esos design partners que me dijeron que sí, pueden trabajar conmigo y demostrar que podía contratar un equipo de que podía construir el producto. ¿Por qué? Porque payroll es muy complejo. Entonces, con la primera ronda hicimos esa parte. Con la segunda ronda, lo que hicimos fue agrandar el equipo irnos y construir ese MVP y lanzarlo y probar que podíamos hacer ese producto que se pudiera vender a 4, 5, 6 empresas, ¿no? Y ahora en lo que estamos ahora mismo es creciendo el revenue para demostrar que el producto es escalable y que tenemos un proceso repetible, de manera que en la siguiente ronda va a ser para escalar un poco el negocio. Tú piensas que cada inversora en cada ronda es un perfil diferente y está buscando diferentes cosas. Entonces, si te focalizas al principio, ellos lo que están buscando es algo con una idea que puede ser grande, una idea que puede ser, ¿sabes? Que tenga un TAM, un Total Addressable Market que sea grande. Se busca mucho lo que se llama Founder Product Fit. Es decir, básicamente la pregunta de la primera ronda es ¿por qué tú? ¿Y por qué ahora? O sea, tú quieres hacer esto. ¿Por qué tú y por qué ahora? ¿No? Y si tú eres capaz de responder esas preguntas, pues de una manera convincente, alguien te va a dar dinero. Guay. Oye, pues por ir cerrando ya, una pregunta que me llama la atención. Tú que has estado en España, estás ahora en Estados Unidos y tal, si hay alguna persona en desarrollo de software que está pensando la idea de emigrar a Estados Unidos, de buscar un trabajo allí, porque bueno, se paga bastante mejor y tal. De hecho, hay una cosa que se puso de moda con el tema del COVID y tal, que era de otra parte buscar teletrabajo, ¿no? En países como Estados Unidos que pagan más. ¿Para qué personas dirías tú que es el irte a Estados Unidos y trabajar allí y dedicarte al mundo del software? Muy buena pregunta. Yo creo que lo que se llama aquí el grinder, ¿no? El trabajar duro es definitivamente una cosa. O sea, realmente la ética de trabajo en la parte de Estados Unidos es muy grande. No todas las empresas tienes que trabajar. Eso no significa que tienes que trabajar
¿sabes? 24/7, que tienes que trabajar los fines de semana, pero sí que el nivel de intensidad y de demanda es mucho más alta que lo que normalmente se ve en España, sobre todo si son empresas que están un poco con inversores por detrás, la velocidad y el ritmo, entonces tienen que ser personas que están dispuestas a, ¿sabes?, a tener esa intensidad. Que otra vez, intensidad no solo significa número de horas de trabajo, sino también es el throughput, ¿no? La cantidad de trabajo que tienes que hacer. Básicamente es ese bias for action de no esperes hasta mañana si lo puedes hacer hoy. ¿Y qué decisión puedes tomar hoy que no tiene que esperar hasta mañana? Entonces, esa parte es bastante diferente. Y luego hay una parte cultural de eso, de efectividad, de practicalidad que los americanos tienen, que no tenemos en Europa en general, te diría, bueno, sobre todo en los países más, España, Italia, Portugal. Pero yo creo que es una experiencia muy buena, ¿no? Y hay dos mundos. Está el mundo, las FAANG, ¿no? Las grandes empresas tech, y luego están las startups. Son bastante diferentes y ritmo de trabajo muy diferente, pero yo creo que es una experiencia muy buena. Y sí, yo la verdad, y creo que además también, no solo en Estados Unidos, yo creo que Holanda, Alemania está sacando startups que son bastante interesantes, que también pueden ser una buena oportunidad para tener exposición a otros mercados, ¿sabes? Que no son el local. Genial, genial. Bueno, y ya por último, ¿cuándo vamos a ver a Salsa por aquí, por España? ¿Escucharemos pronto o no? ¿De clientes españoles? ¿Tenéis pensado expandiros por aquí, por Europa? ¿O? Sí, bueno, de momento nosotros realmente tenemos la intención de construir la plataforma esa multi-country. Ahora mismo nuestros clientes pueden estar en cualquier lugar del mundo, pero tienen que estar sirviendo el mercado de Norteamérica, Canadá y Estados Unidos. Y realmente los siguientes países son un poco por demanda. De hecho, hay alguna startup española con la que hemos estado hablando, que están intentando servir el mercado americano. Y eso sería un vector, y el otro vector sería pues cuando construyamos gestión de nóminas para España, pues a ver qué clientes españoles están interesados en beber los servicios. Genial, genial. Oye, pues Juan, un placer tener la charla contigo, me ha gustado un montón. He tomado nota de un montón de cosas que has dicho. Yo creo que está bastante bien. No sé si quieres decir algo ya para cerrar. No, la verdad que muy, muy, muy bien la charla. A ti y a cualquiera de tus oyentes que quieran emprender y que necesiten una persona con la cual compartir ideas y tal, estoy disponible. Yo siempre reservo una parte de mi tiempo a dar un poco a la comunidad. Yo llegué aquí con un montón de ayuda y ahora pues creo que es mi deber hacer un payback, ¿no?, a la comunidad de alguna manera. Así que siempre estoy disponible si alguien necesita ayuda, quiere hacer bouncing de ideas, y nada, la verdad que gracias por invitarme y tener la charla. Buenísimo. Lo mismo te digo, oye, si vuelves por España pronto, estás invitado aquí a Málaga. Me pasaré por allí. Tenemos Eso es. parte del equipo en España, de hecho, tenemos bastantes ingenieros en España, así que voy Genial. 2 o 3 veces al año, estoy por allí. Así que te daré un toque. Genial, Juan. Pues un placer y nada, hasta la próxima.